Hola, soy Javier y desde Catepec todos somos Hunter. ¿Qué onda mis Hunters? ¿Cómo están? Hoy les traigo un top 5 super locotrón. El coronavirus no ha podido contra el mercado de los coleccionables. Me da muchísimo gusto saber que cada vez se consolida más este hobby como una inversión, al nivel del oro o incluso del dólar. La única diferencia y lo más chido es que estos juguetes podrían estar en el cuarto de cachivaches de tu casa o en un buen tianguis. Esto quiere decir que a pesar de que todo el mundo esté en crisis, sigue habiendo gente con mucho dinero invirtiendo en coleccionables y eso le da poder al coleccionismo. Hoy les voy a mostrar el top 5 de los juguetes más caros y raros vendidos durante esta dura cuarentena. Prepárense porque esto va a estar hardcore. En el número 5 viene volando esta maravilla de hojalata hecha por la marca Koyo en Japón a mediados de los 60. La litografía es un orgasmo visual y Batman aparece en todo su esplendor. Todo esto se adereza con la litografía japonesa que le da un toque sublime. Mide solo 5 pulgadas de largo y es de fricción. Batman en Japón es un ícono muy fuerte y hace 40 años se crearon juguetes inimaginables de este personaje que hoy en día valen miles de dólares. Esta ave de acero se vendió en abril por 3,000 cueros de rana, nada más y nada menos que 72,000 pesotes. El número 4 se viste de gala con una caja de tarjetas Pokémon. Escucharon bien, únicamente la caja, no contiene las tarjetas. Es una locura. Yo sé que Pokémon y Dragon Ball serán las líneas que comandarán el mercado en algunos años, así que pónganse al tiro porque podrían hacer una buena inversión. Solo para que se den un quemón, esta tarjeta se vendió en abril por 100,000 de los verdes, casi 2,5 millones de pesos. Ya que no es un juguete, pues no encabeza este top, pero sí es digna de mencionar. Fue regalada a los empleados de Pokémon personalmente por el señor Ishihara en la celebración de sus 60 años. Se cree que solo existen 40 tarjetas en el mundo y como les prohibieron venderlas, pues son casi imposibles de conseguir. Yo me pregunto cómo es que esta llegó a una subasta. Me quedo pensando y digo, tal vez el empleado, el que era dueño de esa tarjeta, ya colgó los tenis. Y regresando a la caja de tarjetas regulares, esta se vendió por 3,700 dólares, 89,000 pesotes. En el número 3 tenemos este hermoso astronauta. Esta reliquia se conoce como el Moon Explorer, explorador lunar. Fue hecho en Japón en 1962 con las iniciales Tequila. Este funciona con un mecanismo de crank que lo hace caminar y girar la antena de su cabeza. Este tipo de astronauta se colecciona regularmente junto a los robots de hojalata, los cuales también me encantan. Ojo, porque hay muchísimas réplicas de este cosmonauta. Con su caja original y en perfecto estado, esta joya se vendió en plena pandemia por 5,200 dólares, 125,000 pesos. ¡Ugol! Ese fue de emoción. En el número 2 llega este chuchú de superhéroes. Es el Marvel Super Heroes Express. Mark's Toys fue la empresa que creó este tesoro de nuestra arqueología moderna. 1967 fue el año en el que los niños se deleitaron con este magnífico tren. Es una pieza sencilla, pero su litografía lo adorna de una manera única. Pero es su rareza y escasez lo que le da un valor altísimo. Hulk, Spider-Man, Iron Man, el Cap y algunos pillos se transportan en él. El 31 de marzo de este año se vendió uno en caja por 5,800 verdes, 140,000 barotes. Y en el tan esperado número 1, tambores por favor, un Camaro Redline de Hot Wheels. El Custom Camaro es un casting muy popular entre los coleccionistas de Hot Wheels y dependiendo de su color, el precio puede variar muchísimo. Este no tiene color, es un first shot, una prueba de fábrica. Lo fascinante de esta pieza fue que la persona que lo puso en subasta, gracias a las preguntas de los interesados,
contó que él trabajó en Mattel como niño probando carros, ya que vivía cerca de la fábrica. Esto creo que le da un toque más nostálgico, ¿no creen? Al no tener pintura, se le conoce como un Zamac. Este es el nombre de la aleación que se usa para fabricar los autitos. La pátina que le dan los años es única. 27 personas se pelearon el 20 de mayo del 2020 por esta nave. Y el mejor postor tuvo que pagar $7,000 por este agasajo. 170,000 pesos. Casi lo de un auto de agencia. ¡Uf! Este top estuvo súper candente y me dejó muy hypeado. Uno nunca sabe dónde saltará la chida, así que tenemos que estar bien armados con mucho conocimiento para no dejarla escapar. Mi favorito de este top fue el número 5. Creo que lo necesito para mi colección. ¿Cuál de estas joyas cautivó tu instinto de cazador? Si quieres ver más tops, ayúdame compartiendo este video y suscríbete al canal. Este año vamos por el melón verde. Les deseo suerte en la cacería. Están viendo Mad Hunter Channel. Tequila.